Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. El invitado que tenemos hoy, podríamos titular esta conversación de hoy, volvió a casa. El profe Claudio Luragui, que es licenciado en Ciencia de la Educación, egresado de la Casa Nuestra, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, empezó cuando yo empecé en política educativa, él estuvo trabajando al lado mío muchos años. En rigor, no hace tanto que se fue de la cátedra porque no lo soportábamos más y se quejó, pidió aumento de sueldo y le dijimos, no, andate. Nada, se fue por otras razones y Claudio fue docente en problemática universitaria, es profesor. Todavía no te jubilaste, Claudio, ¿no? No, tengo inconvenientes para jubilarme. Sabía que andabas con problemas con los papeles. Sigo peleando. Tengo 34 años de antigüedad docente y bueno, hay algunos problemitas con algunos papeles. Bueno, 30 años más y ya sale todo. Bueno, el profe, como les decía, fue profe universitario, trabajó con nosotros en política educativa mucho tiempo. Los muchachos que me acompañan, Lisandro, Juli y Ricardo, fueron estudiantes de él. Y Claudio a su vez fue estudiante mío, con lo cual todos ustedes imaginarán que yo pertenezco al Jurásico. Además de un amigo muy querido, es un excelente docente, muy reconocido por todos sus estudiantes. Y un compañero con el cual además hemos hecho alguna producción escrita. Ustedes tienen parte de esa bibliografía, sobre la cual ha habido algunas intervenciones posteriores, pero hay parte de la bibliografía en un análisis de los organismos internacionales y su involucramiento en el tema educacional. Y el primer escrito lo hicimos con Claudio, después se agregó otro querido compañero que ya no está entre nosotros, y bueno, y hubo intervenciones posteriores. Pero ese texto original es de él. Bueno, Claudio, además de todo esto, él fue director de educación superior en la provincia de Buenos Aires. Ya hace un tiempo, ahora vamos a dar las precisiones. Y el motivo de esta conversación con Claudio, además ya les digo, recibirlo de vuelta en casa, es conversar con él, sobre todo porque es lo que llamaríamos mandato vencido. Entonces eso libera algunos compromisos. Hablar un poco de la experiencia de la gestión, ¿no? La idea no es aquí hacer un recorrido sobre el carácter político, sino el carácter de la gestión. Ustedes saben bien que la postura de la cátedra no está centralizada en la gestión, pero que no esté centralizada en la gestión no significa que no le demos importancia, sino es una lección que nosotros hacemos en relación a nuestro nivel de desarrollo. Entonces la idea es convocarlo a Claudio para conversar con él sobre su experiencia en la gestión. En la provincia de Buenos Aires, Dirección de Educación Superior. Claudio, querido, empecemos por una precisión. ¿En qué años te desempeñaste? ¿Quién era gobernador o gobernadora en ese entonces de la provincia? Bien, bueno, saludo nuevamente a todos y todas. Gracias por el recibimiento. Una gran alegría estar acá, compartir este rato con ustedes. Y bueno, con mi maestro Carlos Melone y dos grandes compañeros como son Julián y Lisandro. Me desempeñé primero, bueno, yo ingreso a la Dirección de Educación Superior, primero como asesor en el año 2004. No me acuerdo quién era gobernador en esa época, creo que era Felipe, la verdad que no me acuerdo. Felipe.
Felipe Solá. Estoy entre el 2004, creo que el mes de marzo, abril del 2004, hasta diciembre del 2007 como asesor de la Dirección de Educación Superior, y después desde diciembre del 2007 a mayo del 2009 como director de Educación Superior con Daniel Osvaldo Scioli, era el gobernador. El ministro de Oporto. Y el ministro de Oporto. Bien, clarísimo. En un periodo, cuando era asesor, el ministro de Oporto, después fue Adriana Puigros, ahí yo continué como asesor, y luego cuando asume Scioli en el 2007, Adriana es reemplazada por Mario Oporto, y ahí asumo como director de Superior. Bien. Bien, no tenía el registro de tu paso como asesor previo. Bueno, la pregunta es concentrarla en la gestión, pero si también vos te considerás que las cosas que vamos conversando también atañen al periodo en el cual estuviste como asesor, bienvenido sea la cuestión. La primera pregunta es esta, y te pido la referencia personal, pero también lo que has visto a tu alrededor. ¿Cómo llegás al cargo? Pero preciso la pregunta es esa, ¿cómo llegás al cargo? Pero el trasfondo de la pregunta ¿es una convocatoria por perfil académico? ¿Es una convocatoria por militancia política? ¿Es una convocatoria por conocimiento personal? Digamos, ¿cómo vos llegás y qué viste a tu alrededor? ¿Cómo llega la gente a la gestión? Dale. Bien, a ver, primero como asesor llego por conocimiento personal. Nada, yo, el director, a ver, como se cumplen 20, contextualizo un poco, como se cumplen 25 años del aniversario del golpe genocida del 76, yo estaba en la Plaza de Mayo y estaba ahí sobre Avenida de Mayo viendo entrar la columna de las madres, y estaba con Mariana, mi compañera, y supongo que mis hijos también, pues los 24 de marzo era salida obligada a la plaza, y estábamos Mariana, yo, y viene una persona, se nos pone en el medio, y le habla a mi esposa y le dice, ¿cómo hiciste para traerlo, Mariana, si es un gorila? Bueno, esa persona en ese momento, a ver, 25 años, del 76, estamos hablando del 2001, ¿no? ¿2001, 2002? 6, 86, 96, 20, sí, 2001. 2001, bien, era el 2001. Bueno, y esa persona ahí hablando, hacía mucho que no la veía, era un amigo, un amigo y compañero de la facultad de la Cátedra Problemática Universitaria. Ahí me entero que él era director de Educación Superior. Perdón, director de nivel medio. Desde ese momento evité todo contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque yo suponía que si establecía un contacto, era como que él pudiera sospechar que yo quería ir a trabajar con él, ¿no? Entonces lo metí en el freezer, y un verano yo llego de vacaciones, suena el teléfono y era esta persona después de 3 años, y me dice, hola, ¿cómo andás? Mirá, te llamo porque bueno, estoy como director superior y quiero que vengas a trabajar conmigo. Nada, fue casualidad, fue contacto personal. Esa es mi entrada como asesor. ¿Y como director? Como director, bueno, yo supongo, está mal que lo diga, pero qué sé yo, supongo que tendrá que ver por cómo trabajé como asesor. Está muy bien, está bien, pero vos supones que sí, que fue digamos, a Sí, partir sí. Yo supongo que sí, y supongo que también había algo así como una especie de posicionamiento entre los nuevos que llegaban. Sí, acordate que es el cambio de gestión de Felipe a Scioli, y los que continuaban. Y los que continuaban, como yo pertenecía a los que volvían, ¿no? Yo pertenecía a los que volvían, los que continuaban dijeron, bueno, tenemos este candidato,
y obviamente los que volvían me veían con buenos ojos, algunos. A ver, sí, seguro. Nunca nadie nos mira con buenos ojos todos. O Siempre hay. sea, ahora si vos me preguntás, yo quiero aclarar algo. Si vos me preguntás, fue producto de la casualidad. Yo nunca lo busqué y nunca hice absolutamente nada. De hecho, cuando me dicen, me convocan para ser director, yo estaba en mi casa durmiendo la siesta. Ahora, contanos qué viste alrededor tuyo, digamos. En una gestión, indudablemente, por lo menos en determinados niveles, en los niveles políticos, se busca como mínimo afinidad política. Esto está claro, digamos. Pero eso lo damos de suyo, no hay mucho más que señalar al respecto. Pero luego vos lo que veías, ¿qué criterios te parece, si los hay, porque a lo mejor no lo viste? ¿Había algún criterio predominante que tenía que ver o con un compañero de militancia o con una formación académica o con alguna cercanía personal, digamos, dada la identidad política? ¿Qué otro factor te parece a vos que influía o qué factores influían para que alguien fuera convocado, tanto sea el cargo como, por ejemplo, los cargos de asesores? Sí, yo creo que está bien, yo creo que depende de las direcciones o de las modalidades, ¿no? Hay algunas direcciones o modalidades donde imperaba la militancia en algún espacio político. Ahora, yo creo que con las direcciones con las cuales yo tuve mayor contacto, que fueron las direcciones de nivel, inicial, primario, secundario y superior, me parece que lo que primaba para la convocatoria a la constitución de los equipos técnicos que se llaman, era el nivel de conocimiento personal, no la confianza respecto de quién te convoca y también alguna trayectoria académica. De hecho, cuando yo estuve, no era mi caso, ni era el caso de la educación superior, pero cuando yo estuve en el nivel inicial y primario estaban Rebeca Nijovic, Patricia Redondo, me saco el sombrero, ¿no? Que ya eran Rebeca Danijovic y Patricia Redondo, digamos, también esto vale la pena aclararlo, porque por ahí hace unos años uno puede decir, bueno, ya eran quienes eran. O sea, digamos, vos dirías que hay un mix entre afinidades, cercanía, militancia un poco más ortodoxa y méritos académicos. Sí, pero ya te digo, depende de las direcciones y de las modalidades. No quiero mencionar, ¿no? Pero No, porque no es del interés tampoco. Pero ahí hay un primer dato que me parece que es rico para mencionar, de acuerdo a tu experiencia. Siempre vos estás contando de acuerdo a tu experiencia. Que los criterios no son unánimes. Que digamos, en la administración pública hay regiones, hay cartografías diferentes y dentro de esas cartografías hay lógicas que pueden predominar para un lado o para el otro. O sea que la primera cuestión por ahí para pensar es que la gestión no es una cosa unidireccional ni solamente técnica. Esta es la primera pata que señalar, ¿no? ¿Lo ves así? Sí. Es más, me parece que lo más, por ahí, la designación de cuadros políticos se marca más en el territorio que en la torre, ¿no? Que en la torre, que en las estructuras ministeriales de La Plata. Estoy pensando en la designación de los y las jefes y jefas distritales y regionales. Ahí cuando el ministro o la ministra, ¿no?, nombra a un inspector jefe distrital o regional, ahí lo que pesa es el encuadramiento político, obviamente. Pero más en el territorio, ¿no?, que en los cuadros de conducción del sistema. Clarísimo. Aclaramos porque tenemos... De hecho, perdóname, Carlos, yo durante el tiempo, bueno, como era asesor era nadie,
cuando era director seguía siendo nadie, pero con un cargo de director, yo no tenía militancia política, no tenía militancia orgánica. A ver, sí tengo una identificación con el peronismo, con el kirchnerismo, ¿no? Pero no tenía una militancia orgánica en alguna orga, sí, propia del PJ o propia del kirchnerismo. Sí, está claro. Por ahí aclaración, porque tenemos muchos estudiantes, han crecido la cantidad de estudiantes que por ahí no están vinculados con la educación y están iniciando su camino con la vinculación. Cuando Claudio habla de las torres, es literal, digamos. Las torres son dos torres enormes que hay en La Plata, enfrente de la Plaza Moreno, creo que es la plaza. Bueno, que son así como el emblema del sufrimiento, el dolor y la angustia de cualquiera que transite la carrera docente, porque digamos, ahí se concentra toda la burocracia de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de una enorme envergadura. Bueno, las torres son literalmente dos torres enormes que están ahí frente a la plaza, que concentra parte, porque después está desparramado por toda la ciudad de La Plata, parte de las dependencias de la Dirección General de Escuela, que es una cosa elefantiásica. 10:50, u 11:50 por ahí, 11:51 por ahí, Ahí está. esas son las calles. Les deseamos a todos de todo corazón que nunca tengan que ir ahí. Pero si van ahí se tiene que llevar un buen libro y mucha paciencia. Bueno, pasado esto, Claudio, vamos a la gestión, a tu experiencia ahora en la gestión. Varias preguntas puntuales. La primera es, yo recuerdo, y si recuerdo mal vos me corregís, que alguna vez me comentaste que cuando tomabas una decisión lo primero que hacía era llamar a los abogados. Que tenías un equipo por supuesto, asesores legales, vamos a llamarlo así, abogados, que los llamabas. Esto era, si era así, esto era una precaución modélica en términos de decir, una precaución para que la cosa, digamos, se ajuste a la normativa vigente, o también era una preocupación porque muchos tiburones nadaban cerca. Y las dos cosas. ¿No? A ver. Digo, a ver, vuelvo, ¿no? Estuve más de 5 años trabajando primero como asesor y después como director. No llegué a comprender la lógica burocrática ni la estructura del sistema educativo. Era algo que a mí me excedía, ¿no? Me excedía, era algo que no llegué a comprenderlo. Pero digo, hay algunas cuestiones, ¿no? Que son del orden de lo legal, del orden de lo normativo, que yo lo desconocía, ¿no? Y por eso la referencia siempre, más que la referencia, la consulta, ¿no? al equipo de abogados, que eran dos. Dos que estaban sobreexplotados, llenos de expedientes, y que bueno, que nada, que por suerte era gente que se comprometía con su laburo, y si bien me hicieron tomar algunas decisiones que después con el tiempo me di cuenta que había metido la pata, en algunas otras decisiones me ayudaron y mucho. Y digo, a ver, yo en muchas oportunidades les pedía, ¿no? Como veía que siempre toda decisión que tomásemos debía ajustarse a alguna normativa, cuando había que tomar alguna decisión, yo trataba de previamente orientarlos en el sentido de hacia dónde quería que se tome la decisión. No sé si soy claro, ¿no? Claro. Con esto voy a contar, no sé, ¿valen las anécdotas? Claro que valen, por supuesto que valen. Digo, con esto lo que digo es, siempre hay que estar atento, ¿no? a la cuestión normativa, a la cuestión legal, a las resoluciones, a las leyes, que los abogados en esto por suerte la tenían muy clara, y si no la tenían clara se ponían a estudiar.
sino que, digo, también es importante, digo, no desde el punto de vista, a ver, para que una decisión, ¿no? que termina siendo una decisión política, de política educativa, tenga validez, bueno, la misma debe encuadrarse dentro de un contexto, un marco normativo, ¿no? Pero, digo, si bien la norma te contiene, te regula, no te impide, ¿no? Al menos esto es lo que pude ver yo. Digo, en una oportunidad tomamos una decisión. En realidad mis equipos me hacen tomar una decisión que tenía que ver con un problema que se había suscitado en un instituto, ¿no? Vienen, me cuentan el problema, yo no indago, ¿sí? Sino que me quedo con lo que me cuentan, no me meto en el problema, digamos, actúo a partir de lo que me Te cuentan. informaste básicamente de lo que te dieron y ahí actuaste. Claro, digamos, desde personas de quienes deberían ser de mi confianza, ¿no? Bueno, y tomamos una decisión y se arma un quilombo de la puta madre. A nivel de, bueno, la persona con la cual tomamos una decisión, a ver, era algo así como una denuncia que había en relación a una compañera docente, que era un cuadro técnico nuestro, ¿no? que supuestamente había maltratado a los estudiantes y demás. Entonces, bueno, me dicen, bueno, mira, qué sé yo, acá lo que hay que hacer es esto. Bueno, yo tomo esa decisión, y cuando tomo esa decisión, empiezo a ver que la decisión empieza a generar ruidos, ¿no? Entonces me meto en el problema, y nosotros ya habíamos tomado una decisión que tenía que ver con una sanción. Me meto en el problema y empiezo a escuchar a las diferentes voces y digo, no, loco, metimos la pata, me hicieron meter la pata. Entonces, bueno, hablo con los abogados y le digo, escúchame, a ver, esto de alguna manera tenemos que resolverlo, ¿sí? Busquen la forma, la manera de salir de esto de manera elegante y reparar el moco que nos mandamos. Y se tomó esa decisión, todos felices. Algunos Ahora, no, obviamente, algunos no. A ver, digo, para que nos ubiquemos, a ver, estaba involucrado, quien en ese momento involucrado, yo recibía, mientras tenía que tomar esas decisiones, ¿no? Recibía, entre comillas, presiones por parte del ministro, ¿sí? Presiones por parte de quien en ese momento era vicegobernador, que no me acuerdo el nombre, que falleció. Balestrini, Eso, sí, encima, sí, no era cualquiera. era de La Matanza, sí, sí. Claro, claro. Sí. Y de su teba, ¿no? Y digo, no obstante eso, no obstante eso, más allá digamos, de los distintos llamados, yo pude tomar una decisión nueva basándome digamos, la orientación, ¿no? que le di a los abogados, y pudimos desactivar y resolver el conflicto. Ahora, escuchándote, retomaba algunas cosas, ¿no? Primero dijiste, bueno, hay una burocracia tan grande y tan intrincada que después de muchos años, o de unos cuantos años de estar como asesor primero y con responsabilidad de conducción después, no la pude desentrañar. Este me parece que para las chicas y los muchachos que nos escuchan tiene que ser un primer dato. El segundo dato es que la gestión no es un problema técnico. Vos hablaste, yo te iba a preguntar sobre los tiburones, pero hablaste vos. Digamos, las presiones existen y pueden ser más abiertas o menos abiertas, pueden responder a intereses personales, a intereses políticos, a cuestiones, pero las presiones funcionan. La tercera cuestión es que, respecto de este ejemplo que vos dabas, que me parece muy interesante, me hiciste acordar y ahora va la pregunta entonces, a una entrevista que en su momento le hicieron a Raúl Alfonsín, y entre otras cosas le preguntaban, bueno, ¿cuál era el mayor problema de la gestión? Y Alfonsín respondió que no hay tiempo para pensar. Eso fue lo que dijo.
¿no? Que todo el tiempo hay que estar tomando decisiones, pero que no tenía tiempo para pensar. Esto fue lo que después de haber sido presidente de la Nación. ¿Te pasaba eso de que por ahí había que decidir, no había tiempo como en este caso que vos dabas para sentarse uno a analizar con otro, pero uno a hacer su propia composición de lugar? Sí, a ver, déjame decir dos o tres cositas a propósito. Retomo algo que vos dijiste. Si bien las presiones existen, no son un obstáculo. Ajá. El tema es cómo las manejás vos y cómo te posicionás vos, ¿no? Entonces sí son un obstáculo. A lo sumo superás el obstáculo. Está bien, está bien. A ver, son Si un te llama, obstáculo. si te llama el vicegobernador y el vicegobernador es Balestrini. Ah, el vicegobernador no me llamó. ¿Qué me va a llamar Balestrini a mí? Me llamó, me Bueno, llamó te habrá mandado alguien. a alguien. Claro, alguien, no, que iba a andar perdiendo el tiempo. Pero a ver, yo a lo que voy es, no obstante eso, ¿no? Obviamente cuando tomás una decisión afectás, ¿no?, determinados intereses y la tomás en función de satisfacer otros intereses, ¿no? Pero digo, si bien las presiones existen, obvio que existen, pero yo no las consideré un obstáculo. Y yo la decisión que tomé, muchas veces, a ver, muchas veces tomé decisiones contrarias al sindicato al cual yo pertenezco, que es UTEBA. Y yo les explicaba a los compañeros y les decía, loco, pero a ver, lo que ustedes me están planteando acá, no se ajusta a derecho, no se ajusta a la norma. Y se entendía perfectamente. Por eso digo, a ver, yo entiendo, ¿no? Pero vuelvo con esta idea. Digo, si bien las presiones existen, no son un obstáculo para tomar decisiones. A mí me parece que los obstáculos van por otro lado, pero bueno, después si querés lo conversamos. No, aprovechemos, contá por dónde vos viste que van los obstáculos. Y a ver, básicamente los obstáculos podríamos, digo, a partir de mi experiencia, ¿no? Yo los circunscribiría o los pondría en dos variables, ¿no? Dos categorías. Por un lado, lo que tiene que ver con, a ver, ciertas regulaciones propias del sistema, ¿no? Que ahora te podría contar algunos ejemplos, algunas regulaciones propias del sistema y después algunas cuestiones que tienen que ver con los personalismos, ¿no? Personalismos y digo, también, a ver, el personalismo acá lo que estoy queriendo decir, este afán de algunas personas de preservar determinados espacios de poder, que no era mi caso, ¿no? Porque yo siempre digo, mi mayor logro no fue haber llegado, sino mi mayor logro fue haber renunciado. Pero digo, yo lo que notaba es que los mayores obstáculos tienen que ver, vuelvo a reiterar, con ciertas regulaciones propias del sistema y algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, cómo somos los seres humanos o cómo son algunos seres humanos. A ver, pero Cuando, no deje pasar de largo eso, Claudio, porque me interesa. Ya sé de tu renunciamiento, aunque los estudiantes que nos están escuchando no lo saben. Pero vos observabas que en la gestión había un número importante, no importa si mayoritario o minoritario, pero importante, de personas que, digamos, se aferraban a permanecer en la estructura, por fuera de otras totalmente, categorías. Su principal interés estaba en mantenerse ahí. totalmente. Totalmente. De hecho esto cuando el ministro convocaba reunión de gabinete, bueno, que convocaba a todos los directores de la Dirección General de Cultura y Educación, el planteo o el enojo de él, para mí con motivos, ¿no? Por eso yo cuando me fui, él decía, parecería ser que todos los que llegan acá, nadie quiere irse.
Dice, ¿qué es lo que pasa? De hecho, digo, cuando yo presento la renuncia, me ofrecen continuar en la dirección y yo planteo que no, ¿no? Porque yo siempre consideré que ese era un lugar de tránsito en mi vida, ¿no? Pero sí, digo, hay, digamos, te cuento una experiencia. Hace poco tuve que ir por el tema de la jubilación al piso 9 a pedir un papel, ¿no? para mi jubilación, y volví después de 10 años y el 50% era la misma gente. No estoy hablando del personal de planta, no estoy hablando de asesores. Digo, pero el asesor, en teoría, es un cargo político. O sea que Sí, además continuamos. con la provincia que tuvo un cambio muy Exacto, importante, digamos, en la conducción exacto. política, porque no es que Sí, sí, cambió una rama del peronismo a otra. Hubo 4 años de otra gestión completamente sí, diferente. sí, Interesante. sí, 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 sí. Sí. Bueno, a ver, Mira, pero a ver, dale, dale, parecería, dale. digo, Dale que tengo como 300.000 cosas para preguntarte. no es una cuestión menor, no es una cuestión menor, porque digo, no es un problema estructural, sino que es un problema de la constitución misma, en este caso del ser humano, ¿no? Digo, ocupar o creer que estás ocupando determinados espacios de poder digamos, involucrarte o embaucarte en una cuestión que tiene que ver con preservar ese lugar o ese espacio, ¿sí? Lo cual para mí era preocupante, ¿no? Y después lo otro, lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé dónde estábamos, pero bueno, Estamos en la cuestión de la estructura y de la gente que se aferra a la posiciones estructura. por fuera de otra cuestión. Dale. La estructura, mira, yo participé primero como asesor en la reforma de los diseños curriculares de inicial y primario, y después como director en la reforma de los 4 diseños de educación especial, profesorado, ¿sí? Y del diseño del profesorado en educación física. Y a ver, ¿cuál era, más allá de la orientación de los diseños, más allá de, digamos, qué orientación debía tener el diseño en función del docente a formar y demás? A lo que nosotros nos preocupaba, tanto en el diseño inicial y primario como especial y educación física, era, digamos, la excesiva cantidad de materias que tienen los estudiantes, que todavía hoy siguen teniendo. Pero nosotros pensábamos en una organización que tendiera a una cuatrimestralización, ¿no?, del currículum para evitar, digamos, esta sobrecarga de materias que tienen que cursar los pibes de los profesorados en provincia de Buenos Aires. Y ahí hay un obstáculo administrativo, un obstáculo burocrático, donde entran a jugar cuestiones que tienen que ver, a ver, aclaro, el estatuto siempre hay que defenderlo, pero ahí entran a jugar cuestiones estatutarias. Y vuelvo. En ese caso, para nosotros el obstáculo fue el estatuto. Y repito nuevamente, el estatuto siempre lo levantamos como bandera y siempre hay que defenderlo. Pero ahí el obstáculo fue el estatuto, ¿no? Y también cuando nosotros decíamos, bueno, pero veamos la manera, veamos la forma, que esto del otro, no, está el CUPOF. Por CUPOF no se puede. Y venía alguien y te daba una charla, y te daba una fundamentación, para mí inentendible, de qué tenía que ver el CUPOF con El la cuestión. 75, esperá, el 75% de los que te escuchan no tienen la menor idea de qué es el cupo. Así que baja línea, Luragui, que si no, no va a entender nada. A ver, cada hora cátedra, cada hora cátedra o cada cargo en Provincia de Buenos Aires, en gestión estatal, no es el privado, es un cargo docente, ¿no? Cuando vos tomás, por ejemplo, en nuestro caso, qué sé yo, estoy pensando en voz alta, 2 horas de la perspectiva sociopolítica en el profesorado de historia, bueno, lo tomás en tanto y en cuanto, se te va a acreditar el sueldo en tanto y en cuanto ese cargo, ¿no?, que es el CUPOF, esté creado.
si no está creado el CUPOF, no podés tomar el cargo. Así dicen, no lo sé. Yo entro al host mío y en algunas materias me parece sin CUPOF, ¿no? Pero bueno, no importa. Nos decían que por el CUPOF no se podía avanzar en la cuatrimestralización de las materias y todos nos convencieron. Y bueno, no se puede. Bueno, ahí planteaste otra cosa que me parece interesante, pero vamos a avanzar, por lo menos a dejarlo, porque ellos tienen en el horizonte un trabajo sobre legislación, y acaba de definir una cuestión, por ejemplo, el estatuto, ¿no? Y bueno, y a veces esto yo por analogía, brevemente, también pasa con la ESI. Hay una especie de sacralización de un instrumento legal. Y un instrumento legal, aunque en el caso del estatuto protege los intereses o busca proteger los intereses de los trabajadores, y está bien que así sea, bueno, hay que someterlo a análisis, hay que revisarlo, lo mismo pasa a veces con la ESI, hay lecturas sacralizantes alrededor de lo que es un instrumento legal, es una normativa, y hay que ver hasta qué punto esa normativa favorece los intereses de quienes dice proteger y hasta qué punto a lo mejor exige una revisión, un reajuste. Bueno, con el estatuto ha habido un problema siempre, el estatuto necesita un reajuste y nunca es el momento, nunca es la oportunidad, nunca es nunca, y ahí tenemos un estatuto que tiene problemas, que eso tiene muchos problemas. A ver, ahí también te enfrentás, y está bien que así sea, con desconfianza por parte de las instituciones. Sí, claro, claro, Digo, claro. y está bien por la historia que tiene el sistema educativo. Digo, a ver, vos recordarás esto porque alguna vez lo charlamos, inclusive participamos en una reunión en el 24, cuando la Dirección de Educación Superior habilita la posibilidad de que los estudiantes rindan libre, en condición de libre. Las fábulas, ¿no?, que se tejieron al respecto. Y a ver, bueno, hay que entender, ¿no?, por qué la resistencia de los compañeros que están en las instituciones, ¿no? Porque, bueno, uno desconoce las verdaderas intenciones de quien ejerce el poder político, y está bien que así sea, pues se produce una tensión y una negociación que, bueno, permite en cierta medida algunos avances que tienen que ver con reclamos genuinos de las bases, ¿no? Pero digo, también ahí se juegan, vuelvo a reiterar, rechazos de las resistencias por parte de las instituciones. Digo, una política en la cual nosotros quisimos avanzar y no pudimos, tenía que ver con, digamos, tratar de promover mayores niveles de autonomía en las instituciones del nivel superior, ¿no? Y acá nos encontrábamos de vuelta con el problema del CUPOF y con el problema del instituto. Por ejemplo, yo lo que decía era, bueno, a ver, digo, pensemos, hay una institución que tiene en una materia 15 alumnos, y en la misma materia, en otra carrera, tiene 10 alumnos. ¿Por qué no le damos la posibilidad a esa institución que se junten los 25 alumnos, que uno de los docentes trabaje con esos 25 alumnos, y el otro docente, digamos, se involucre con esa carga horaria en algún proyecto institucional, que podría ser el acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes. Y bueno, pero las instituciones con buen criterio te dicen, no, están avanzando en una política de ajuste en el futuro o ahora. Y nosotros lejos estábamos de eso, ¿no?, de avanzar en una política de ajuste. Pero bueno, creo que esto es producto digamos, de los continuos ataques, ¿no?, que venimos recibiendo los docentes por parte de distintos gobiernos, algunos más que otros. Yo creo que algunos nos han atacado y otros no.
Por ejemplo, el que participé yo no atacó a los docentes. Claro, dijo el tipo con la modestia que lo caracteriza. Por ahí para contarle a los chicos, cuando surgió la posibilidad de que los profesorados se tomaran materias libres, o digamos que los estudiantes pudieran rendir libres, bueno, fue un alboroto en el gallinero impresionante, donde parecía que se venía una marea, que los estudiantes, digamos, se iban en multitudes, se iban a golpear en la puerta de los profesorados para querer dar las materias libres, que iba a ser un descalabro en términos de la calidad educativa, que nunca quedó muy claro cuál era. Bueno, digamos, una reacción visceral, por esto que decía Claudio, de resistencia muy interesante desde algún punto de vista. Bueno, y todavía, perdóname, Carlos, dale. todavía hoy por hoy, ¿no? Cuando un Sí. estudiante da libre o quiere dar libre tu materia, se acerca y te pide disculpas y te dice, disculpe, profesor, pero yo voy a rendir libre porque tengo un problema, y loco, es tu derecho, ¿no? Digo, a ver, ¿no? Vuelvo, es un entramado, ¿no? Las decisiones políticas que se toman, donde tenés cuestiones que vuelvo, ¿no? Cuestiones, pues, a ver, inconvenientes o problemas o ruidos para que se terminen materializando, que tienen que ver con, bueno, cómo está configurado el sistema desde su macroestructura y cómo desde su macroestructura esto repercute en las instituciones, ¿no? O sea, es complejo. Bueno, a ver, vamos con el cierre. Te voy a hacer 3 en una, pero así que concentrate, no te distraigas. Y mientras tanto, vayan los que están interesados, recuerden, vayan tirando preguntas en el chat. Después pueden intervenir si quieren a voz en cuello, pero por ahí es más ordenado. Si tienen preguntas para hacerle a Claudio, que las vayan volcando en el chat. A ver, Claudio, nos quedan muchísimos temas para recorrer, pero vamos a salir un poco entonces de la gestión en el aspecto burocrático y vamos a ir un poco a lo socioinstitucional, pero también lo pedagógico. Hay una gran cantidad de profesorados. En este momento, Ricardo me dijo la última cifra, creo que eran 164, ¿no, Ricardo? Sí, 164 profesorados en la provincia. Gestión estatal. De gestión estatal. Además están los de gestión privada, 164 de gestión estatal. Entonces, un número es un número, digamos. La primera pregunta sería, ¿qué tenés para decir vos respecto de ese volumen? Si ese volumen dice algo, no dice nada, si te parece que son muchos, que son pocos, que depende de qué carrera. Digamos, ¿cómo analizás el tema de los profesorados que ha recibido algunas críticas, no muchas, pero algunas críticas respecto al número? Yo tengo muchas críticas para hacerle a los profesorados, ninguna está vinculada con la cantidad, pero no importa lo que yo pienso porque tengo posibilidad todos los lunes de decirlo, entonces lo interesante es que vos nos cuentes. Y te agrego las otras 2 preguntas. Esta sería una. Y las otras 2 preguntas tienen que ver con cómo ves lo pedagógico en los profesorados. ¿No? Esto ya salimos un poco de la gestión y apelo a tu muñeca de educador. ¿Qué lugar ocupa lo pedagógico en los profesorados y en la gestión de esos profesorados? ¿Y qué te parece a vos, la tercera y última, qué va a pasar con la formación docente? ¿Qué ves vos? Hay un presente del cual en esta cátedra somos muy críticos, pero no queremos desarrollar eso porque por ahí vos no lo sos. Entonces, digamos, la idea es, ¿cómo ves? ¿Hacia dónde ves que evoluciona? Mejor dicho, vamos a retirar la palabra evoluciona. ¿Hacia dónde muta la formación docente? Cantidad de profesorados, 168, buen dato. No son muchos, no son muchos porque, digamos, la provincia de Buenos Aires es enorme, tiene una extensión, una gran extensión. A ver, es muy heterogéneo, ¿no?
la realidad de los distintos institutos que tenemos en la provincia. Yo recuerdo en una oportunidad hablar con un director que me llama por teléfono, que no recuerdo qué problema tenía, pero bueno, se lo solucionamos, que tenía 3 alumnos en tercer año. Y bueno, o sea, esos pibes o estudiaban en su lugar de residencia, o si aplicábamos una lógica, digamos, más centrada en la relación docente-alumno, había que cerrarlo. Y sin embargo, no era nuestra decisión correr a los institutos que tuvieran poca matrícula, porque, digamos, estaban en determinados lugares, y vuelvo a reiterar, si el instituto no existiera en esa localidad, los pibes no tenían posibilidad de estudiar alguna carrera vinculada a la formación docente. Entonces, a mí no me parece, no me parece que la cantidad sea un problema, y al menos el tiempo en el cual yo estuve, donde siempre que había algún pedido y alguna necesidad de creación de un instituto de formación docente o de carrera técnica, se abría, ¿no? Por ahí no como un instituto puro, pero sí como una extensión de otro instituto, ¿no? Digo, no me parece un problema la cantidad, ¿no? Después, respecto de, es más, creo que tendrían que haber más profesorados, ¿no? No por ahí, vuelvo a reiterar, con una estructura, digamos, de instituto propio, sino también pensar en la posibilidad de extensiones, ¿no? Que yo en un distrito crear alguna extensión. Después, ¿cómo veo lo pedagógico en relación a la gestión de los institutos? Me preguntaste, y en general en los institutos. Yo no creo que haya discusión pedagógica. No creo que, a ver, me parece que uno de los mayores problemas, uno de los mayores inconvenientes es ciertos, digamos, ciertos modelos, ¿no? Ciertos modelos pedagógicos muy centrados en las lógicas disciplinares, y no en cuestiones pedagógicas que nos lleven a pensar otras formas de organizar el trabajo escolar y otras formas de organizar los modelos institucionales. Cuando hablo de otras formas de organizar el trabajo escolar y otra forma de organizar los modelos institucionales, estoy lejos de todo lo que plantea el neoliberalismo, y estoy pensando en modelos pedagógicos, y estoy pensando en modelos institucionales que apunten a garantizar el derecho a la educación. Me parece que eso está lejos, ¿no? Digo, como para poner un pequeño ejemplo, muy sencillo y de fácil comprensión. Me baso en lo que plantea una gran pedagoga, que es Flavia Terilli, ¿no? Ella habla de la crisis de la monocronía escolar, y plantea que tenemos que empezar a pensar en múltiples cronologías, ¿no? Y dice, bueno, a ver, no sé cuántas cronologías debe haber en un aula. Ahora, lo que sí sabemos es que una sola cronología no puede haber. Discutamos cuántas. Ni siquiera esa discusión yo veo que se dan los profesorados. No sé si me expliqué. No sé si coincide, no, pero bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que esa discusión no se da en los profesorados, sigue imperando esta lógica monocrónica. Yo lo veo desde estudiantes, digo, que tengo en tercer año, en profesorados de educación secundaria,
y hasta el año pasado era profesor de campo 4 de un profesorado en educación primaria, y veía que, o sea, que se queda en el discurso, ¿no? Esto de atender las trayectorias escolares de los estudiantes, porque después cuando pensamos el plan de clase, lo pensamos en función de una lógica de un sujeto homogéneo, ¿no? Pero desde el discurso apelamos a la diversidad, a las aulas heterogéneas, no sabemos el texto de Annie Hobby de memoria, pero cuando tenemos que pensar desde la formación docente cómo enseñarles a nuestros estudiantes a pensar, ¿no?, en estas múltiples cronologías y en estas aulas heterogéneas, ahí digamos que se nos dificulta un poco. Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, yo no formo más parte de política educativa, ¿no? No formo No, más. podés hablar tranquilo. Bueno, depende a quién voten el 12 de septiembre y después en octubre. Depende, ¿no? Como decía Ignacio Leukovic, ¿qué va a pasar? Depende. Lo decía Ignacio Leukovic. Te estaba esperando. Lo decía Ignacio Leukovic, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y depende de lo que hagamos, ¿no? A ver. Creo que depende. Depende digamos, del proyecto político que se convierta como hegemónico o que logre. Pero a ver, supongamos, juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. A ver, supongamos que las cosas ocurran como vos deseas que ocurran, electoralmente y políticamente. ¿Para dónde pensás que va? Yo pienso que va, a ver, yo sé que están en un proceso de redefinición de algunos diseños curriculares en educación secundaria en Provincia de Buenos Aires, pero no sé para dónde van, o sea, no tengo conocimiento, ¿no?, de qué manera se están pensando los nuevos diseños. Pero a mí me parece que van en la dirección de pensar una escuela o una educación inclusiva, planteando claramente digamos, la práctica política la práctica docente, perdón, como una práctica política. Y más allá, digamos, de algunos matices o de algunos deslices, me parece que los nuevos diseños van a ir en esa dirección, ¿no? En tratar de pensar o en tratar de darle herramientas a los estudiantes de los profesorados para que puedan pensar la construcción de un modelo institucional y la construcción de un modelo pedagógico orientado a garantizar la inclusión y el derecho a la educación. Eso es lo que yo creo y esa es mi aspiración, ¿no? Yo creo que van en esa dirección. Y creo que, bueno, ustedes seguramente lo habrán planteado, ¿no? La política educativa o la educación como digamos, una variable de disputa política, creo que enfrente o tomando la experiencia, ¿no?, que se está llevando adelante en otros países, o si vamos al documento del año 2014 suscrito por el Banco Mundial, Profesores Excelentes, cómo mejorar los aprendizajes en América Latina y el Caribe. Ahí desde el Vamos te plantean, digamos, un sistema de formación docente altamente regulado por el poder político y con, digamos, profundas y severas restricciones para, digamos, garantizar el libre acceso que hoy por hoy, entre comillas, esto obviamente que es discutible, pero digo, de cuál es el diagnóstico que parte el documento del Banco Mundial, dicho
así groseramente. Hoy por hoy entran todos a la educación superior y a la formación docente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que elevar los estándares de admisión. ¿Para qué? Para que ingresen aquellas personas que disponen de un capital cultural determinado, o también ensayar alguna forma que permita que quienes ingresen a la educación superior dependa en función del mérito académico. A mí me parece que si el resultado nos acompaña, no vamos en esa dirección. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.